En el versículo del día de hoy vamos a ver Primera de Reyes capítulo 13 y vamos a ver el versículo 1 específicamente. Antes déjame hacer un resumen para poder aprender un poco más sobre el capítulo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos aprendiendo de ella las lecciones que vamos encontrando paso a paso. En algunos de ellos hay muchas lecciones, obviamente, pero vamos a tener que tomar un versículo y ese versículo es que espero que Dios hable a tu vida. Estamos en Primera de Reyes, estamos viendo ya pasó la muerte de Salomón, ya dejamos atrás a Salomón, ya su reinado terminó. Vimos cómo terminó, un hombre de sabiduría, un hombre de grandeza, pero las muchas mujeres que llegó a tener lo inclinaron a la idolatría. El cuidado que debemos de tener muchas veces de que pensar que nosotros quizás tenemos una posición y decimos a mí no me va a pasar. A todos nos puede pasar. A todos, si no cuidamos nuestra salvación, nuestra vida espiritual, podemos caer. Y eso es lo importante que dice la palabra, velad pues. Ahora, vamos a ver, acá ya se dividió el reino, ya está Roboam, ya apareció un Jeroboam, por ejemplo, y ya van a ir viendo cada reino cómo va tomando forma. Evidentemente, el reino del norte, el reino de Israel, como se le conoce, se apartó totalmente desde un inicio con Jeroboam. Jeroboam, la idolatría que instaló. Jeroboam, por ejemplo, simplemente el hecho de la altivez que llegó a tener. Bueno, y Roboam no fue tampoco tan devoto, vamos a decirlo así. Ahora, vamos a ver un poco acá, dice... acá aparece un personaje y dice el versículo 1, dice: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dice, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: Altar, 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 así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Acá está dando una profecía a este hombre, no dice el nombre, no dice, solo dice un varón de Dios. El resumen un poco del capítulo es cómo Jeroboam se aparta cuando lanza esta profecía. Él señala al profeta y su mano es secada. Jeroboam dice: clama a tu Dios, no dijo a Dios, clama a tu Dios para que me pueda sanar. Y es interesante ahí esa pequeña frase. No me quiero detener acá, pero dice a tu Dios. Claro, la idolatría era tan grande que él ya ni siquiera identificaba cuál era el verdadero Dios y el Rey de Reyes. ¿Cuál es el Dios de los cielos? Y ese es el peligro de que nosotros pongamos otras cosas en primer lugar. Por eso nuestro corazón tiene que reinar el Señor y Él tiene que ser el Rey de Reyes. Ahora, el capítulo llega al punto donde, bueno, se le restaura, pero después obviamente Jeroboam seguía pecando y pecando. Termina diciendo el capítulo, por ejemplo, de con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes. Dice que él estaba quemando incienso. Él no tenía que quemar, eran los levitas, eran los sacerdotes. Entonces, él llegó a instaurar un tipo de religión donde él quería hacer lo que le bien le parecía, y no es así. Y esto pasa mucho hoy por hoy. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro tema. Me gusta cuando dice versículo 1, y aquí quiero que me pongas mucha atención. Dice versículo 1, he aquí un varón de Dios. Bien, ¿quién es un varón de Dios? ¿Cómo podemos identificar a un varón de Dios? Algunas características que vienen a mi mente en este momento y vemos quizás en el largo de todo el Antiguo Testamento, en el largo de todo el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran considerados varones de Dios? ¿Quiénes eran las personas que podía ver uno acá y decir, wow, él es un varón de Dios? Bueno, características: obediencia. La obediencia tiene que estar. El temor a Dios principalmente. Si vamos a poner en orden, no lo estoy diciendo en orden, pero el temor a Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Si sabemos, Elías decía, hay un Dios en los cielos.
Entonces, cuando vemos esto, vemos que hay un temor de Dios. La obediencia, si no somos obedientes. El Señor siempre dijo, me es más grato la obediencia que 1000 sacrificios. Entonces quiero que vayas haciendo una radiografía, tanto como hombres y mujeres, porque acá varón, obviamente, pero hubieron mujeres importantes. Pero cuando vemos así es hacia nosotros, es ¿cómo soy yo? ¿Tengo temor de Dios? Bueno, sí, sé que hay un Dios, pero sé que al pecar yo lo estoy ofendiendo. Cuando yo no le obedezco, ¿cómo estoy siendo? Y después, obviamente, características, bondad, amor, paz. Como el hombre de Dios, por ejemplo, simplemente siempre le buscaba. Vemos a un Moisés que consultaba al Señor. Vemos a un David que iba y le consultaba a Dios. ¿Cuántas veces vamos y consultamos a Dios por las decisiones que vamos a tomar? Un varón de Dios es aquel que lleva la palabra de Dios y no se cansa de predicarla. Un varón de Dios es aquel que busca agradar a Dios. Y todas estas características van dándonos un sendero donde nosotros vamos perfilando. La Biblia nos va mostrando ese sendero, nos va diciendo, vayan por este lado. Pero muchas veces, tanto en obediencia, en situaciones que nosotros queremos manejar, no buscamos ese sendero. Mi pregunta es, ¿estás siendo un varón de Dios? Con estas pequeñas características que te acabo de dar. Hay muchas más, déjame en los comentarios. Pero con estas pocas características, ¿cómo estamos siendo? Vamos a ser claros. ¿Cómo estoy yo? Entonces, ahí tenemos que empezar. ¿Cuántas veces voy y oro con el Señor? ¿Cuántas veces voy y digo, Señor, dependo de ti, Señor? ¿Cuántas veces busco ser más como Él? Y así podemos seguir enumerando. Lo importante es que tú hagas un análisis, te compares con este libro. A mí me gusta, una vez decía, el libro, yo acá tengo cerca un espejo, la Biblia es como un espejo. Nos muestra nuestras imperfecciones, nos muestra dónde estamos mal, para que nosotros podamos mejorar y ser mejores hijos de Dios. Bueno, espero que Dios haya hablado a tu vida y que esta palabra pueda edificar un peldaño más para ser a la estatura y a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer acá. Y acá te puedes ver más devocionales o versículos del día, como le estamos llamando ahora. Bendiciones, que pases lindo. Buen fin de semana y a aprender de la palabra de Dios. Dios te bendiga.